Bueno, buenos días. Bueno, lo primero que vamos a hacer antes de empezar es una práctica muy sencilla que sirve para tomar conciencia de nosotros mismos. Es muy importante que nosotros tomemos conciencia de nosotros mismos, de que tomemos conciencia de nosotros mismos aquí, porque así rompemos la mecanicidad. Siempre nos movemos en un mundo mecánico, hacemos las mismas cosas. Entonces, como muchas veces venimos aquí, otras veces no, bueno, hay gente que no tanto, pero muchas veces venimos aquí, lo que vamos a intentar es romper la mecanicidad haciéndonos conscientes de donde estamos ahora. Entonces vamos a dedicar algunos instantes a darnos cuenta, a hacernos conscientes de dónde estamos ahora. Vamos a hacernos conscientes también de quién tenemos a nuestro alrededor, quién nos rodea. Vamos a hacernos conscientes también de una cosa que es muy importante, es preguntarnos a nosotros mismos por qué hemos venido. ¿Por qué hemos venido aquí? Podríamos haber estado hoy en otro sitio y está el día muy bueno. ¿Por qué hemos venido aquí? Vamos a hacernos conscientes de todo ese tipo de cosas. Consciente quiero decir que nos hagamos esas preguntas y nos las contestemos ahora para hacernos conscientes realmente. Que no queden simplemente en palabras de decir, bueno, pues está bien hacerme consciente. No, vamos a hacernos conscientes de nosotros mismos. Bueno, pues vamos a ver el día de hoy, aunque luego más tarde hablará José, y yo no sé exactamente el tiempo que tengo, pero bueno, a ver qué me da tiempo a decir. Digamos que todo el conocimiento, todo lo que nosotros sabemos, todo el conocimiento es práctico, todo es práctico. En nosotros no. En nosotros es teórico, lo retenemos en la mente, utilizamos nuestra mente para retener datos y los soltamos. Y bueno, parece que sabemos, pero realmente no sabemos nada, solo cuando lo llevamos a la práctica es cuando nosotros realmente hacemos nuestro ese conocimiento. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. La diferencia entre un maestro y nosotros es que el maestro no tiene ese conocimiento teórico, sino que como ya en sí mismo él es el conocimiento, él es capaz de expresarlo, no de forma teórica, sino de forma práctica, aunque lo tenga que traducir en palabras para que nosotros lo entendamos, lo comprendamos. Lo primero que uno capta son las palabras, lógicamente, pero nosotros debemos ir al significado de esas palabras, que es llevarlo a nosotros dentro de nuestros límites, a la práctica en lo posible, puesto que todo el conocimiento, sea el que está escrito, el que está hablado, el que lo difunde de forma como sea, todo es práctico en sí. No tendría ningún sentido que el conocimiento fuera teórico. Pero en nosotros tenemos que ver esa diferencia. Si yo ahora mismo escribo y hablo, pongo un ejemplo, cualquiera uno que se me ha ocurrido en un momento, que es hablar de dimensiones, de planos de conciencia, de distintos planos de conciencia. Nosotros, ¿qué plano tenemos de conciencia que tengamos constancia? Pues únicamente el mundo tridimensional. Es el que más conocemos, o el único que conocemos casi realmente. Los demás son desconocidos. Eso no quiere decir que no existan. Dependiendo del grado de conciencia que tenga cada cual, así tiene conciencia también de los distintos planos. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros mismos, en nosotros mismos, tenemos esos cuerpos que nos permiten conocer los planos correspondientes. Pero claro, no los hemos creado y por lo tanto no nos podemos desenvolver. Si vemos distintos planos de conciencia, por decirlo así, pues podemos hablar del mundo físico, que es el mundo en el cual estamos ahora, el mundo tridimensional, el que todos conocemos, pero hay otro tipo, otros distintos que son más desconocidos.
o menos accesibles para nosotros, como podría ser, por ejemplo, el cuerpo vital. El cuerpo vital, digamos que es el más cercano a nosotros y es el más accesible, es el que uno con práctica y con paciencia podría tener ciertos atisbos del mundo vital, podría obtener cierta percepción del mundo vital. Pero vamos primero a hablar de lo que son los distintos planos de conciencia. Un plano, un mundo, por decirlo así, sería el mundo físico, otro mundo sería el mundo vital, y podemos escribir algunos más, ¿no? El mundo astral, por ejemplo, el mundo causal, el búdico, el átmico, perdón, me he comido uno. Mental. Digamos que son los que, dentro del conocimiento que nosotros sabemos, digamos que estos son, digamos, los más conocidos, ¿no? que hablan muchos maestros acerca de ellos. Pero podríamos seguir mencionando distintos planos de conciencia que están por encima. El mundo nirvánico. El paranirvánico, el mahaparanirvánico, el ádico, el monádico. Bueno, ya que no tengo más pizarra, ¿me han dicho? Bueno, me están diciendo que no vas a tener pizarra. No voy a tener pizarra, sí. Y bueno, voy a poner ya el último, que es donde quería llegar, el críptico, mundos crípticos. En fin, tampoco hace falta seguir más. Hay distintos planos, muchísimos planos, muchos planos de conciencia. Nosotros realmente no tenemos conciencia de ellos. Lo podemos enumerar, lo que yo acabo de hacer. Puedo hacer un ejercicio mental de recordarlo y decirlo, pero que no sirve para nada. Únicamente, bueno, pues para dar datos. Ahora mismo estoy de datos, no sirve para nada realmente. Pero lo cierto es que ahí están. Y hay seres que sí tienen conciencia de ellos. Nosotros no. ¿Por qué no? Hay seres conscientes y nosotros no de ellos. Nosotros con mucho trabajo, quizás con mucho trabajo y dedicación, podemos tener algún atisbo de lo que es el mundo vital e incluso alguna experiencia con el mundo astral. Alguna experiencia aislada, muy delicado, pero podemos tener alguna experiencia. Entonces, desde el momento en que uno tiene un atisbo y una conciencia práctica de alguno de ellos, ya no se convierte en teoría, sino en práctica. Uno ya, digamos que tiene ese conocimiento práctico de alguno de ellos. Con lo que ya no es un dato teórico. Pero hay una gran diferencia entre un maestro que es capaz de desenvolverse en esos cuerpos, en esos mundos, y nosotros. Ahora bien, hay maestros y maestros. No es lo mismo un maestro que en un momento dado tiene la oportunidad de desenvolverse en alguno de ellos a un maestro que tiene el cuerpo creado. El cuerpo creado es muy distinto a que uno pueda desenvolverse en un momento puntual en uno de estos mundos. El cuerpo creado te permite conservarlo de existencia en existencia y poderte desenvolver en cada uno de los mundos. Pero el cuerpo creado es un trabajo muy arduo y de mucha dedicación y
de mucha insistencia a lo largo de las vidas, ¿no? Y, por supuesto, hay maestros y maestros. No es lo mismo un maestro que tiene acceso a estos planos a una conciencia crítica. Una conciencia crítica es aquella conciencia que está por encima del espacio y del tiempo, que ha encarnado en sí mismo una energía crítica que hace que el tiempo y el espacio ya no le afecten. No pertenece a ningún plano de conciencia, no pertenece a ningún mundo, no pertenece a ningún tiempo, sino que están por encima de todo ello. Pertenecen al cosmos en general. Es una energía crítica que encarna un maestro cuando ya ha llegado a un nivel muy elevado. Esas conciencias permanecen y pertenecen al cosmos, ni siquiera a un planeta. Hay conciencias como, estoy hablando ya de los planos más elevados, hay conciencias como, si tengo que enumerar algunas, cronológicamente, de más reciente a menos, pues, por ejemplo, Manco Cápac, Quetzalcóatl, seguro que están mal escritas, pero no me acuerdo, no sé cómo se llama, cómo se escribe. Yeshua Ben Pandira, Siddhartha Gautama o Krishna, o bueno, algunas, o muchas, no sé si hay muchas más o no, pero las que yo conozco son conciencias crísticas que están por encima de todos estos planos de conciencia, por encima. Ellos pertenecen a todos los mundos conocidos. No les afecta ni el tiempo ni el espacio. Están por encima de todo ello. Y por supuesto no puedo dejar a un lado a Juan, que lo pondré aquí al lado de Yeshua Ben Pandira, que es el Maestro Jesús, el Maestro Buda. Juan tiene un nivel igual porque es una conciencia crística que representa el sonido universal. Es la vibración universal, Juan. Juan realmente es un sonido que es I, E, O, U, M y S. Yehuam. Este sonido o estos mantras resuenan tanto en el microcosmos hombre como en el macrocosmos. Son de un poder inmenso y resuenan en toda la naturaleza. Yehuam. Yehuam es Juan. Y digamos que el verbo, la creación divina, viene a partir de lo que es la vibración. Bueno, pues esto viene principalmente a cuento de una cuestión muy importante, ¿no? Que es a lo que yo quería llevar. Esto es simplemente un ejemplo que no tiene mucha importancia, son pues datos. Donde yo quería llegar es que una conciencia, dependiendo del nivel, ha llegado hasta ahí porque lógicamente ha tenido que trabajar consigo mismo. Eso es una obviedad. Y el trabajo, el primero, lo que nosotros podemos tener presente como lo primero a la hora de realizar nuestro trabajo interno, es el trabajo con el agregado psicológico, con el ego. El trabajo con el agregado psicológico, para ello lo más importante es lo más básico, lo que uno tiene que empezar a trabajar es con la autoobservación. Es lo más básico.
La autoobservación es, digamos, por lo que uno tiene que empezar a trabajar. Es una facultad que no la tenemos porque no la hemos ejercitado, por decirlo así, pero que uno tiene que hacerla suya, pero de instante en instante. No podemos pensar en la autoobservación como algo que vamos a tener en cuenta de vez en cuando o cuando nos acordemos. Debemos incorporarla a nuestra vida para que esté funcionando constantemente, de instante en instante. La autoobservación es, digamos, la clave. La autoobservación es el principio del trabajo, es el principio. Ahora bien, cada cual debe plantearse cuál es el nivel de trabajo que uno se espera a sí mismo, qué nivel de trabajo uno pretende hacer. Porque a lo mejor nos podemos conformar simplemente con leer algún libro o venir a alguna conferencia algún sábado, a algún simposio y ya está. Y eso es totalmente comprensible. Cada cual es cada cual. Digamos que las esencias tienen un grado de madurez y la propia esencia anhela despertar. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que anhela es desenvolverse o deshacerse de todos los yoes que la tienen embotellada. La esencia, cuando está libre de todos esos yoes, es capaz de tener conciencia de los distintos planos. Por eso un maestro, a medida que va siendo más elevado, pues va teniendo más conciencia de los distintos planos por añadidura. No hace falta que uno haga nada especial. Ese despertar de la conciencia lo que hace es que por añadidura tenga conciencia de, lógicamente, su mundo, el mundo tridimensional donde vive, pero de otros mundos superiores de conciencia. Entonces, a medida que uno va despertando, va siendo más consciente. El trabajo con la autoobservación lo que te permite es conocerte a ti mismo, y no hay nada más básico que conocerse a sí mismo. Es lo principal. Si uno no se conoce a sí mismo, pues ¿qué va a intentar cambiar? Entonces es el principio absolutamente de todo. Cualquier otra cosa tiene menos trascendencia. Sobre todo porque cuando termine nuestra existencia, el nivel de trabajo interno que uno tenga, que uno haya hecho con la autoobservación y la comprensión y el trabajo con los defectos, eso perdurará. Y eso es muy importante porque es un trabajo que uno va realizando. Si no lo hace en esta vida, lo tendrá que hacer en la siguiente. Y si no en la siguiente, porque la esencia anhela el despertar, quiere el despertar, te impulsa, te empuja a despertar. Y por lo tanto, ese trabajo cada uno lo tiene que hacer, si no en esta vida, en la siguiente. Pero, en principio, cada cual tiene la libertad o el nivel de madurez suficiente para escoger el momento oportuno. Quizás el momento de cada cual, el momento de cada cual puede ser muy distinto, dependiendo del grado de madurez, lógicamente. Hablando de la autoobservación, lo que nosotros hacemos es observar nuestros distintos yoes o nuestros distintos defectos, que eso es lo mismo. O como llaman por ahí en Oriente, los agregados psicológicos, o los diablos rojos de sed, todo es lo mismo, son los defectos. Lo que uno tiene en su interior, lo que está embotellando o impidiendo que la conciencia se manifieste en nosotros. Por eso es tan importante. Entonces, cuando uno pone en práctica la autoobservación, que yo comprendo que es costosa, porque digamos que uno se identifica constantemente con lo que tiene en su entorno y por lo tanto no nos acordamos realmente de lo importante en nosotros, que es nosotros mismos, pues lo dejamos y nos identificamos con las circunstancias que nos rodean, con lo que se nos pasa, la posibilidad de aprender sobre nosotros mismos. Y eso es clave, porque ¿qué se va a quitar uno si no sabe lo que tiene? ¿Qué se va a quitar uno si no es capaz de saber cómo se manifiesta eso internamente en uno mismo? No puede saber, no sabe nada. Entonces no hay nada más básico que lo que es la autoobservación. Cuando uno está autoobservándose, lo que está viendo es cómo se comportan cada uno de nuestros defectos en distintas partes, como puede ser
en la mente, o en el sentimiento, o en las emociones, cómo se manifiesta en el aparato locomotor, cómo se manifiestan también en el sexual. Los defectos se manifiestan en distintas partes de nuestra persona, ¿no? En distintos centros de nuestra persona, y hay que observarlos en cada uno de ellos. Cuando nosotros lo estamos observando, vemos que dejan un sabor psicológico en cada una de las partes, porque a lo mejor es más fácil ver cómo se manifiesta mentalmente un defecto de la ira, por ejemplo. Y muchas veces pensamos que ya hemos avanzado mucho en el trabajo cuando ese yo de la ira lo tenemos ahí controlado, porque como nos hemos visto que cuando nos dicen tal, no sé qué, pues saltamos y en fin, nos identificamos con esa circunstancia y vemos que hay un yo de la ira. Entonces nos damos cuenta y lo aparcamos ahí, lo tenemos ahí que no sale, ya parece que eso está controlado. Realmente no está controlado, ni muchísimo menos, porque si uno profundiza y es sincero consigo mismo, se dará cuenta que aunque no responda a esa provocación que hacía antes, pero sí le está afectando en el emocional y por dentro siente ahí que le han herido realmente. Ahora ya, como no responde, antes sí respondía, ahora ya no responde, ya parece que eso ya está totalmente dominado. No, ni muchísimo menos. Hemos dominado esa parte mental que hace que nosotros ya no nos identifiquemos y respondamos. Pero si somos sinceros consigo mismos nos daremos cuenta cómo a uno todavía interiormente le está afectando el hecho que sea. Entonces debemos observar, autoobservar ese defecto en los distintos centros de nosotros mismos, que no se nos escape ninguno. Cuando Krishnamurti dice te separas a ti mismo de los demás por razones, cuando te separas a ti mismo de los demás por razones por razones políticas o razones sociales o por cuestiones religiosas, lo que estás haciendo es violento, estás alimentando la violencia. ¿Por qué dice eso? Pues dice eso porque cuando uno se identifica con esas cuestiones, lo que está es separando de los demás aquellos que no son afines a uno mismo. Yo tengo un sentimiento político X, un sentimiento religioso tal, y tú como no tengas lo mismo que yo, ya no perteneces a mi círculo, ya no. Entonces yo soy violento porque te separo. Lo que ahí está sucediendo es que como yo me identifico con el hecho, no comprendo lo que ahí está sucediendo, todos los que no son afines a mí no me sirven. Y lógicamente, cada vez que nosotros alejamos a los demás de nosotros, estamos haciendo un acto violento. Más o menos violento, pero es violento, es apartarnos de los demás, despreciar a los demás, no tener en consideración a los demás, porque no son afines a mí. Da igual que sean políticos, religiosos o sociales o lo que sea. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué puede decir eso Krishnamurti? ¿Por qué puede decir eso? Yo, por lo que he podido ver de Krishnamurti, del medio libro que llevo leído hasta ahora, lo podría resumir en una frase muy sencilla o en 4 palabras. Lo puede decir porque se conoce a sí mismo. Cuando Krishnamurti dice lo que dice, es porque al conocerse a sí mismo, sabe cómo el ser humano reacciona y es capaz de manifestarse ante lo que tiene delante de él, en sí mismo, y es capaz de comprender la cantidad de yoes o defectos que uno tiene. Krishnamurti es capaz de decir eso precisamente porque ha trabajado con la autoobservación y la comprensión de sí mismo, y por lo tanto se conoce. Al conocerse es capaz de difundir ese conocimiento. Sin embargo, aunque nosotros tengamos en cuenta algo, es mucho más importante observarnos a nosotros mismos que observar a Krishnamurti. Es mucho más importante observarse a uno mismo que al Buda o a Cristo. Lo que perdurará a lo largo de nuestras vidas es el nivel de autoobservación, no el nivel de observación. El nivel de observación nos dará muchos datos mentales,
que servirán pues, para, no sé, para intercambiar datos con otras personas. El nivel de autoobservación nos dará un conocimiento que perdurará a lo largo de nuestras vidas. Por lo tanto, el trabajo que hicieron los grandes maestros, el trabajo ahí está, pero los que saben son ellos. Nosotros seguimos sin saber, nosotros sabemos lo que saben ellos. Siempre sabemos lo que saben. Realmente, el que sabe lo que sabe, no sabe. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Conocerse a sí mismo y conocer, vuelvo a repetir, los distintos yoes. Pero cada vez que trabajamos con un yo, con la autoobservación de instante en instante, porque los yoes, hay muchos de ellos que son más fáciles de ver, como por ejemplo el de la ira, es fácil de identificar. Pero hay otros yoes más difíciles y se manifiestan con una gran sutileza. Hay que estar muy pendiente de ellos, porque se manifiestan muy sibilinamente. Y eso hay que prestarle mucha atención porque pasan desapercibidos. Sin ir más lejos, no sé, el engreimiento. Uno se cree muy engreído porque sabe cosas, o porque cree que sabe cosas. Incluso dentro del conocimiento, pues tenemos ese yo del querer saber más que los demás, o pensar que uno sabe más que los demás realmente. Y muchas veces pues, entramos en algún conflicto pensando que, bueno, pues si tú sabes 2, yo sé 4. Eso no pongas aquí. Y encima los 2 que tú sabes, estás equivocado. Eso lo que supone es que uno se identifique con el hecho y por lo tanto no se da cuenta que lo que ahí está surgiendo es un yo con un enfrentamiento con otra persona, con otro ser que tiene delante, ¿no? Y eso es, este se manifiesta muy sibilinamente, es muy sutil. Los que se manifiestan más corrientes, como el de la ira, vuelvo a repetir, es casi más fácil de identificar. Pero el trabajo con cada uno de los yoes requiere una profundidad muy grande para que éste vaya perdiendo fuerza. Si nosotros dibujamos, por ejemplo, un árbol, que puede ser nuestra conciencia, y las raíces, distintas raíces, bueno, pues tenemos que ir quitando la fuerza a cada una de las raíces, porque estos yoes son, digamos, lo que están enfrascando, embotellando nuestra esencia. Podemos trabajar con el yo de la ira, sin ir más lejos. Cuando uno trabaja con el yo de la ira, piensa que el yo de la ira actúa aisladamente, y realmente no. Porque cuando uno le sale el yo de la ira, lo que normalmente está ocurriendo es que otros yoes más pequeñitos, como por ejemplo, yo que sé, la vanidad o el orgullo o cualquier otro tipo de yoes, pues se sienta herido. Cuando se siente herido ese tipo de yoes, pues sale la ira. Entonces no podemos trabajar directamente con la ira, sino con otros que son los que realmente entran en la actividad, identificación, y entonces cuando vemos que ha salido la ira. Hay muchos otros yoes que solapan a este, y conviene también tenerlo muy presente para que vayamos perdiendo, para que vaya perdiendo fuerza, ¿no? Entonces eso es importantísimo. ¿Decía algo, José? No, Juan, que decías que solapan, ¿no? Los yoes pequeñitos solapan. Sí. Yo entiendo que sujetan o sustentan, ¿no? Bien, a los de la ira, ¿no? Sí. Más que solapan, no sé. Eso después Vale. Sí, me refiero a que solapan, que lo envuelven, que lo camuflan, que lo disimulan, digamos que son capaces de envolverlo de tal forma que parezca que el yo de la ira a lo mejor ya no sale, y es porque otros lo tienen
tapado o envuelto, ¿no? Entonces lo tienen ahí como más disimulado. Entonces en conjunto, uno tiene que trabajar varios a la vez para quitarle fuerza. Hay otros que, como por ejemplo el yo del sufrimiento. El yo del sufrimiento, que a muchas personas les encanta tener sufrimiento. De hecho, hay veces que hasta uno compite con el sufrimiento. Pues a mí me pasó no sé qué y no sé cuánto y lo demás allá. Y, no, pues a ti no te ha pasado nada, porque a mí me pasó eso, pero todavía más, porque yo no sé qué y no sé cuánto, madre mía, pues, y no le quita a nadie el sufrimiento de nosotros parece que nos da personalidad, es algo que pertenece a nosotros desde siempre, y es algo que no solo no nos quita, sino que es mejor no tocarlo, ahí está, forma parte de nosotros, ese sufrimiento. Pues ese sufrimiento realmente nos está haciendo daño. El sufrimiento muchas veces viene dado por algo o alguien que nos causó ese dolor. Ahí hay muchas cosas que trabajar. ¿Por qué? Porque no solo tiene que trabajar uno con el dolor, sino que tiene que cancelar el hecho. Cuando uno no cancela el hecho, no es capaz de cancelar el hecho, se repite. Porque nosotros estamos sujetos a una ley mecánica que es la ley de recurrencia. Esa ley de recurrencia en la cual de vida en vida volvemos a repetir una y otra vez las mismas acciones. Si no cancelamos ese hecho, la ley divina es capaz de, con la ley de recurrencia, que ésta se vuelva a repetir incesantemente. Pero cancelar el hecho es difícil, es muy complicado. No solo tenemos que trabajar con eso, sino que tenemos que trabajar también con el resentimiento. Porque uno a lo mejor trabaja con el dolor, pero queda el resentimiento, hay guardado ese resentimiento. Ese resentimiento hace que siga estando ese sufrimiento. El resentimiento es complicado también quitárselo, hay que observarlo y trabajarlo, lo que es el resentimiento. E incluso más profundamente, el propio sentimiento del yo. Esos son niveles más profundos de trabajo. Cuando uno no los trabaja o cuando pasan desapercibidos, ese sufrimiento nos perdura y nos hace daño. Pero se requiere de un trabajo arduo y constante. Todo este trabajo, nosotros por sí mismos no somos capaces de hacerlo. No somos capaces. Porque siempre que intentamos hacer un trabajo lo hacemos de forma mental. Y la mente no es capaz de eliminar un yo, no es capaz de quitarle la fuerza al yo, porque no está capacitado. La mente sirve para lo que sirve, pero no es capaz de hacer ese trabajo. Sí, ya acabo. Entonces, ahora viene, digamos, la parte más importante. ¿Quién está cualificado para hacer ese trabajo? Pues la parte interna divina que uno tiene. La parte interna divina que uno ha olvidado. Hoy en día hay muchas personas que apelan a los maestros ascendidos, a los ángeles, a muchas entidades y se olvida de la parte más importante, que es la parte divina, nuestra madre interna o nuestro padre. Se olvida de esa parte, nuestra Isis particular, nuestra Ceres, nuestra Tonantzin, nuestra María, nuestra Marta, bueno, pues depende de la cultura, llaman a nuestra madre interna de una forma. En todas las culturas tienen esa madre interna como protagonista porque nadie puede hacer un trabajo sin la ayuda de la madre interna. ¿Qué trabajo cualquiera? Da igual que sea la eliminación de un yo, o dar una conferencia, o hacer una práctica. Da igual, siempre fracasamos porque somos hijos ingratos. Un hijo ingrato no progresa, y no progresa porque se ha olvidado la parte divina e interna. Nosotros siempre que trabajamos con un yo lo hacemos de forma mental, cada vez que lo observamos lo hacemos de forma mental. No podemos hacer nada mental y no podemos, por supuesto, quitarle fuerza a ese yo. Quien tiene la facultad, quien tiene la potestad para hacerlo, es la parte divina que uno se ha traído. Por eso somos parte divino, somos porque no hemos traído a esa parte de la divinidad con nosotros, pero que esa parte de la divinidad
la tenemos olvidada, la hemos dejado. Sin embargo, él debería ser la protagonista en nuestra vida y en nuestro trabajo interno. Ella es la que está capacitada para hacer el trabajo de la eliminación, de la comprensión, de la no identificación con cada uno de los yo. Y como somos hijos ingratos, pues muchas veces, la inmensa mayoría, pues fracasamos en ese intento. Pero bueno, yo me gustaría que quedara como digamos la parte más importante dentro del trabajo, lo que es la autoobservación, lo que es la muerte del agregado psicológico y la parte mística, que es el ponerte en contacto con tu madre interna para que sea ella la que realice el trabajo, para que no pase ningún trabajo por la mente, porque la mente simplemente le da forma a aquello que nosotros estamos viendo. Sin embargo, la parte interna es capaz por sí misma de impulsarte y ser ella la que haga el trabajo, que es la que le corresponde, por otro lado, hacerlo. Y hay que tener en cuenta que lo que no podemos pedirle a nuestra parte interna, a nuestra Madre Divina, es preservarnos de todo, por una razón muy sencilla, porque entonces no aprovechamos la oportunidad que tenemos para conocernos a nosotros mismos. La oportunidad es que estamos viviendo aquí y ahora, con nuestro entorno. Ese entorno nos permite perfectamente conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo va a conocer uno que tiene el yo del robo si está viviendo solo por ahí en un bosque perdido? ¿Qué va a robar? Como no sea a una ardilla, a la piña o algo, pues no tiene oportunidad de robar. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad de observarnos porque nuestro entorno nos permite esa circunstancia. Eso yo le llamo el gimnasio psicológico, en el cual uno tiene esa oportunidad de autoobservarse porque a lo largo de nuestra vida y a lo largo del día se le presentan multitud de circunstancias por las cuales es muy posible, muy probable, seguro, que muchos yoes se le presenten y uno tenga la oportunidad de observarlo, de autoobservarlo. Digo muchos yoes porque, como por ahí hay una frase que lo dice perfectamente, que dice: si tuviéramos 1000 lenguas y paladar de acero, aunque tuviéramos 1000 lenguas y paladar de acero, no llegaríamos nunca a enumerar la cantidad de yoes que tenemos. O sea que no podemos pensar que tenemos 1, 2, 3, 5. Realmente 1, 2, 3 o 5 a lo mejor son los más visibles, los que más cotidianamente salen. Pero tenemos verdaderamente innumerables y todo eso hay que autoobservarlo, aprovechando pues nuestro entorno, que es nuestro gimnasio psicológico, por eso lo llamo así. Bueno, entonces como ya me he pasado de tiempo, no voy a traer.